Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon, Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Bésica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy traigo para ti la entrega número 10 de los misterios femeninos en la Torá, mujeres y arquetipos femeninos del árbol de la vida y del pueblo de Israel, mucho más metafísico que físico. Y está dedicada esta décima entrega a las hijas de Zelofhad. Y por eso tiene por subtítulo Honrar el árbol genealógico y el linaje familiar. Porque vengo a hablar de 5 mujeres, 5 hermanas, Magla, Tirsa, Noa, Milka, Yogla, que como todas sus compañeras de esta línea de vídeos, fueron más allá de lo esperado para su género en un tiempo y en un espacio en el que la mayoría de las féminas aceptaba sin rechistar las decisiones de los varones, incluso cuando esas decisiones claramente perjudicaban sus intereses e incluso a ellas mismas como seres humanos. Sí, estoy leyendo porque no quiero que se escape absolutamente nada. Estas 5 mujeres, hermanas, protagonistas del episodio de hoy, supieron actuar con inteligencia, con sabiduría, con talento, con humildad, tanto de forma individual como conjunta, colectiva, con el propósito de reivindicar la memoria de su padre, Zerovja, y con él la de todo su linaje. Además de reivindicar el derecho a recibir su propio patrimonio en la tierra de Israel, del que en principio, por ser mujeres, habían sido excluidas en el momento en que históricamente se dice que se repartió ese territorio. ¿Y por qué habían sido excluidas? ¿Por qué estaban excluidas en teoría? Porque estaban solteras y no habían tenido descendencia. Y cuando digo descendencia me refiero a varones. Pero vamos, mujeres tampoco habían tenido. Y como consecuencia, una mujer que estaba soltera, una mujer que no había tenido hijos varones, estaba excluida de cualquier tipo de herencia. Solamente heredaban los hombres. Y en cuanto a ellas, salvo escasas excepciones, su herencia pasaba a su esposo si es que se casaban. Y si no se casaban, esa herencia se quedaba en el patrimonio familiar, en el patrimonio familiar de su linaje de origen. Estas 5 hermanas, Magla, Tirsa, Noa, Milka y Yogla, fueron conscientes de que no solamente estaban excluidas de ese reparto del territorio. Aprovecho para recordar que la tierra prometida, mucho más que una tierra física, es una tierra metafísica, energética, divina, espiritual. Por lo que cualquiera que labore en ese ámbito puede llegar a esa tierra de Israel en este ámbito. En otros ámbitos, en otras enseñanzas, en otros lugares del planeta, esa tierra prometida se llamará de otro modo. En todo el tiempo se refiere a lo mismo, a esa herencia espiritual que nos corresponde porque es de ahí de donde venimos. Y ellas se dieron cuenta también que no solamente no iban a recibir la parte que les correspondía, sino que el nombre de su padre sería olvidado. Así que estaban reivindicando, no sé si de manera consciente o no, su memoria familiar y también la memoria de su padre, y también nunca hay que dejar de lado lo material porque también es importante y necesario para la vida aquí en la tierra, su derecho a recibir como herencia la parte que a su padre ya fallecido le hubiera correspondido. La tierra de Israel se repartió en 12 porciones y ahora me refiero a la física, una para cada una de las 12 tribus. Cada una de esas 12 tribus
están descritas en todos los vídeos que publiqué el año pasado, Rosh Hodesh, todo el calendario hebreo. Ahí está, hay un mes relacionado con cada una de las tribus, ahí puedes averiguar más cosas. Y esas 12 tribus, como digo, corresponden a los 12 hijos varones de Jacob, que los tuvo con 4 señoras. Lea, Rachel, Zilpa y Bilá, que también son protagonistas de un capítulo en esta línea de misterios femeninos en la Torá. Su descendiente número 13, Dina, la única hija de todo el linaje, no cuenta con tribu. Confío, espero, deseo que de aquí en más, a medida que vaya habiendo más apocalipsis, es decir, más revelaciones, se vaya descubriendo más sobre Dina y se haga justicia sobre ella. Porque Dina, precisamente, está relacionada con Din, Madin, Marte, que es el regente de la esfera Gebura. Las mujeres que se casaban de cada una de esas 12 tribus, con cada uno de los 12 hijos de Jacob, pasaba a ser de esa tribu. Ya dejaba de ser de su tribu de origen, de su tribu de nacimiento. Y esto, por muy anacrónico, por muy obsoleto, por muy retrógrado que pueda parecer, también sucede ahora. No exactamente así, sin embargo, suceden este tipo de cosas. Como por ejemplo, en los países donde las mujeres todavía hoy dependen de la autoridad de su padre, si se casan de su esposo y si no se casan de sus hermanos. Otro dato, hay países en los que cuando una mujer y un hombre se casan, ella deja de usar sus apellidos y usa el apellido del esposo. Y un tercer dato más, hay también países en los que no se utiliza nunca el nombre, mejor dicho, el apellido de la madre. Únicamente se utiliza el apellido del padre. Así que estos 3 datos, por no ahondar en más, porque esta entrega no va de eso, estos 3 datos nos muestran cuánto todavía hemos de trascender, evolucionar, avanzar respecto a tiempos anteriores y respecto también a este mismo tiempo. Tengo la dicha de haber nacido en un país en el que ambos apellidos, el del padre y de la madre, se utilizan. Y cuando una persona se matricula en un curso, cuando una persona entra a trabajar en una empresa, hace un acto de compraventa, cualquier acto que haga una persona mayor de edad, obviamente, en el que tenga que poner sus datos, van siempre con los 2 apellidos, que es como tiene que ser, porque tenemos padre y tenemos madre. Y de hecho, es nuestra madre quien nos lleva durante 9 meses en su cuerpo. Así que legalmente tendría que ser primero el apellido de la madre y segundo el apellido del padre. Pero bueno, no ahondo más en esto. Según la Torá, la distribución de la tierra fue designada y establecida de modo muy particular por Hashem, es decir, Dios a Dios, teniendo muy en cuenta qué propósitos y misiones correspondían a cada una de esas 12 tribus y su participación en el colectivo que se conoce históricamente y físicamente como pueblo de Israel y que metafísicamente, espiritualmente, va mucho más allá de ese pueblo físico. Y antes de entrar de lleno en el tema que me trae hoy ante ti, quiero citar algunas referencias importantes. Importantes para mí, obviamente. Película Anunnaki 2025. Esta película, que está publicada en el canal de YouTube Anunnaki Antiguo Misterio, es un canal creado y dirigido por un señor que se llama Lucas Kern y es un bibliotecario brasileño que ha hecho muchos estudios, le interesa muchísimo la mitología, la filosofía y lleva muchísimo tiempo estudiando este tema. Se da la sincronía
de que me encontré con esta película justo después de grabar y publicar el vídeo sobre las hijas de Lot, en el que menciono un acontecimiento que también se menciona en esa película, de lo cual me alegré bastante. Esa película está basada en una parte en los libros de Zecharia Sitchin. Otro dato importante que quiero decir hoy. Sé que mucha gente lo conoce, mucha otra gente no. Hay dos grandes grupos de judíos repartidos en todo el planeta Tierra. Por un lado están los judíos askenazíes y por otro lado están los judíos sefardíes o sefarditas. Te invito a buscar dónde fue y dónde vive todavía hoy cada uno de estos grupos. Quiero citar también, porque de alguna manera están implícitos en esta entrega de hoy, el capítulo de Metamorfosis y vida con María Avalon, número 144, dedicado a Sara Sarimeinu, también de esta línea de misterios femeninos en la Torá. El capítulo 106, dedicado a Moshe Rabenu, que tiene que ver con el becerro de oro y otras muchas cosas. El capítulo que acabo de mencionar sobre las hijas de Lot, el 162, desequilibrio entre Gesed y Geburá. Y por último, el capítulo número 165 sobre Tamar, la maternidad y el linaje, en el que hablo de las leyes del levirato. Y antes de nada, como siempre, los agradecimientos. En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a la Madre Tierra. Después, a todos mis árboles genealógicos de esta vida y de las anteriores. A todos los grupos, colectivos, hermandades de la luz de Dios a Dios a los que pertenece mi esencia. A ti por estar aquí, por dar like, por suscribirte, por comentar, por compartir. Gracias también por visitar mis 3 sitios web y todas mis plataformas. Y por último, gracias a mí misma. Y sin más preámbulos, sin más introducciones, ¿quién era Zelofhad? Con permiso. Bueno, no está completamente claro a día de hoy quién era este caballero, quién fue Zelofhad. Y se barajan varias posibilidades. Una, bueno, esta primera está cierta. Zelofhad es un hombre que salió de Egipto, así que es uno de los migrantes por el desierto en busca de la tierra prometida, en busca de la tierra de Israel, que en aquel tiempo era un asunto físico, aunque siempre lo metafísico, lo espiritual, lo energético está detrás guiando lo material. Nunca es al revés. Segundo asunto, o segunda posibilidad. Zelofhad murió por su propia falta. Luego diré cuál es. Por su propia transgresión. En hebreo no existe la palabra pecado. Esa es una mala traducción. Existe la palabra falta y sobre todo la que más se utiliza es la palabra transgresión, que tiene un cariz completamente distinto al de la palabra pecado. Bueno, pues como acabo de mencionar, Zelofhad murió por su propia transgresión y no involucró a nadie más en ella. Tal vez esa transgresión fue cortar y transportar leña en Sabbat, de un lugar público a un lugar privado. Una de las actividades estrictamente prohibidas en ese día. Hay 30 y tantas, creo que son, no sé si son 33, 36, hay 33 actividades prohibidas absolutamente a día de hoy también a realizar en Sabbat. Fue avisado por compañeros, oye, ¿qué estás haciendo? Esto está prohibido. Y aún así continuó haciéndolo. Es decir, que se desprende que lo estaba haciendo de manera consciente. O sea, no es que se equivocó de día, no es que no sabía lo que estaba haciendo. No, si le dijeron, oye, ¿qué haces? Es Sabbat. Y él continuó, pues cabe presumir, aún no estoy dentro de su cabeza, ni sé lo que tenía que hacer su alma, cabe presumir que el Señor era consciente.
Fue la primera persona, así dice la Torá, en romper Sabbat. Y por ese motivo fue llevado ante Mosé Rabenu. Una cosa que no he dicho antes, la menciono ahora, que esta historia de Zelofhad y sus hijas tiene lugar en tiempo de Mosé Rabenu, en tiempo de Aarón, de Miriam, de Sífora, en ese tiempo. Más o menos a 2 años de la salida de Egipto. Entonces, cuando fueron quienes habían avisado a Zelofhad de que no cortara leña, de que no siguiera cortando leña, y él siguió cortándola y siguió transportándola, fueron ante Mosé y le dijeron lo que estaba ocurriendo. Y Mosé, como de costumbre, preguntó a Hasem, preguntó a Dios. Preguntó qué hacer con este señor que estaba saltando Sabbat y que vuelvo a mencionar, fue el primero en incumplir esa ley o una de esas leyes dispuestas para Sabbat. La respuesta que recibió Mosé fue que le tenían que lapidar. De manera que uno de los motivos y una de las causas de muerte para Zelofhad que se baraja es la de la lapidación. A pesar de que era un hombre honorable, no fue un rebelde porque él no involucró a nadie en nada, él asumió lo que estaba haciendo, así que eso indica responsabilidad, indica honor, no es pues como en otras ocasiones, no, es que no sé quién me dijo, no, es que no sé cuántos me contó, no, no, él no echó la responsabilidad de lo que había hecho en nadie, nada más que en sí mismo, como debe ser. Así que, a pesar de que era un hombre íntegro, eh, y vuelvo a decir, consciente de lo que estaba haciendo, fue lapidado y murió. Una hipótesis que se baraja es que esto lo hizo como un sacrificio para que la gente viera con los ojitos físicos lo serio que era romper Sabbat. Y era tan serio como un asunto de vida o muerte. Si fue así como murió Zelofhad, para él desde luego fue un asunto de vida o muerte. Otra posibilidad sobre Zelofhad, que tal vez fue uno de los Mapilim. ¿Quiénes fueron los Mapilim? Los Mapilim fueron los 12 espías que Mosé Rabenu envió a inspeccionar, recorrer, observar la tierra de Israel, para que trajeran información de ese territorio, porque ya estaban bastante cerca de llegar a ese sitio físico. Y aquí es donde estaban a 2 años aproximadamente de la salida de Egipto. Esos 2 años era el tiempo previsto para que llegaran a la tierra de Israel, a Canaán. Y como sabemos, no fueron 2 años, fueron 40. Recuerdo de nuevo, todo lo que digo aquí tiene una implicación energética, un código más allá de la historia, más allá de mis palabras. De esos 12 mapilín que fueron, únicamente 2 eran de absoluta confianza. Es decir, que Mosé envió a 12, sin embargo, ya sabía que de esos 12, únicamente 2 eran de absoluta confianza. Únicamente la palabra de esos 2 podía ser creída y tomada como cierta. ¿Quiénes fueron esos 2? Uno, Yoshua ben Nun, sucesor de Mosé Rabenu, cuando Mosé Rabenu terminó su periplo terrestre y se fue a saber dónde. Y el otro fue Caleb. Caleb era de la tribu de Judá y era el esposo de Miriam. Los otros 10 vinieron, bueno, mejor dicho, fueron con informes negativos con el propósito de desanimar a la gente, con el propósito de crear dudas, y desde luego así pasó. Mucha gente creyó a los 10 en vez de creer a los 2, ¿verdad? ¿Cuántas veces el número hace que se tome más en consideración lo que dicen muchas personas
que lo que dicen menos, o incluso lo que dice una. Todavía hoy estamos en esa historia. Bueno, eso obviamente provocó revuelo, provocó descontento en una gran parte del pueblo, que ya venían descontentos, que ya se habían enfrentado a Mosé porque no tenían para comer, que ya habían recriminado a Mosé, en fin, que una vez más hubo un revuelo, hubo un alboroto, hubo un descontento en una gran parte del pueblo israelita. ¿Qué pasó? Que la gente que cayó en ese revuelo bajó su vibración. Como hubo una gran bajada de vibración, esos 2 años teóricos se convirtieron en 40. Obviamente este es un motivo. El plan arriba siempre es perfecto y este es un motivo que se baraja. No sabemos y nunca vamos a ver cuál es la decisión, cuál es el plan de Dios a Dios. Y los Mapilín, o una parte de los Mapilín, que sabían que lo que decían Josué Ben Nun y Caleb era cierto, que la tierra de Israel estaba muy bien, pues quisieron entrar por su cuenta porque ya se consideraron suficientemente preparados para vivir allí, sin esperar al resto de la gente. Sin embargo, como relata la Torá, Bereshit, la entrada no podía ser individual, sino colectiva. No, Bereshit, no, perdón, Semot, libro del Éxodo. La entrada no podía ser individual, tenía que ser colectiva. Tenía que entrar todo el pueblo a la vez. Obviamente, toda la gente que quedara viva. Quien hubiera fallecido, como por ejemplo Zelohab, no podía entrar físicamente. No obstante, alguna gente desobedeció y entraron a Canaán sin permiso. Tal vez Zelohab fue una de esas personas que entró a Canaán sin permiso y por eso murió. Este es otro motivo que se baraja relacionado con el fin de sus días, que vuelvo a decir, no está claro. Siempre sucede con las grandes personas, con los grandes seres, con las almas grandes, o hay confusión con el día de nacimiento, o hay confusión con el lugar de nacimiento, o con el día de desencarnar, donde desencarnó, en fin. Sí hay una cosa que es clara y es que Zelohaf es el encargado de recoger leña. Y por otra parte, y lo he mencionado antes de manera un poco más indirecta, es considerado como alguien que se sacrificó a sí mismo por un bien mayor, saltándose adrede las reglas sobre Shabbat para que todo el mundo entendiera la trascendencia de ese día de la semana. Que por otra parte, y está muy ligado a esta línea de vídeos, es esencialmente de energía femenina, así como los otros 6 días de la semana son de energía masculina. En el ámbito hebreo, la mujer es la protagonista de Shabbat y ella es la encargada de hacer una serie de cosas que los hombres, ningún hombre va a hacer. Ahí se está reconociendo y se está eh, certificando lo importante que es guardar Shabbat, porque guardar Shabbat nos están diciendo indirectamente que es guardar la parte receptiva nuestra, la parte femenina de la divinidad, la Shekinah, la divina princesa, la divina presencia. Hay un secreto, un sod de esta historia sobre Zelohab y de todas estas posibilidades que se barajan sobre él. Y esa historia, ese sod es más arquetípico que físico, porque los sod, los secretos siempre son arquetípicos, es que recogedor de leña es sinónimo de el comparador de árboles, porque recoger se considera en el ámbito hebreo sinónimo de comparar, de contrastar, de diferenciar. ¿Qué es la leña? Árbol. ¿De dónde sale la leña? Del árbol. ¿En qué ámbito estamos aquí? En esta línea de vídeos sobre los misterios femeninos en la Torá, en el árbol cabalístico de la vida, el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que en realidad los dos son uno, aunque desde este plano humano y terreno
consideramos y tenemos en cuenta dos, porque cada uno tiene sus propias funciones. Comparar el árbol de la vida, que es la Torah escrita, el árbol de la vida eterna, mejor dicho, es la Torah escrita, masculina, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la Torah oral, femenina. Así que comparar el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal es comparar, es contrastar, es hablar de ambas energías, masculina, femenina. Se dice que tal vez Zelohad, adelantándose a su tiempo, quiso equiparar a las mujeres y a la energía femenina con los hombres y la energía masculina, y tal vez darles un papel preponderante y superior. Esto es una hipótesis, no está claro. El árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, rectifico, es el hombre ideal antes de la ruptura de las vasijas. Mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de la mujer ideal antes de la ruptura de las vasijas. Un asunto muy interesante en el que no puedo entrar aquí porque es muy profundo. Y además, no es esa ruptura de las vasijas, no es la protagonista. De manera que tal vez la transgresión de Zeloja no fue tanto saltarse Sabbat, sino saltarse el sistema planeado por la divinidad para llegar a la equidad de género de manera progresiva y evolutiva a su debido tiempo, ni antes ni después. Tal vez la desigualdad de género sea parte del plan divino hasta que por desarrollo y evolución de la conciencia se llegue a la equidad de género y a partir de ahí de todo lo demás. Y hablo de género, no hablo de sexos, porque género, el género, la ley de género, una de las leyes de top, una de las leyes del equilibrio universal, está presente en todo, energía femenina, energía masculina, independientemente de cómo hayamos encarnado. Eso en cuanto a seres humanos. En cuanto al resto, planetas, galaxias, montañas, etcétera, pues también todo tiene su parte de energía femenina y de energía masculina. Esto sé que lo repito mucho y es porque es imprescindible tener esto en cuenta. En la medida en que seamos capaces de trascender cómo hemos encarnado y alinearnos con el género, vamos a resolver nuestro propio desequilibrio interno entre ambas energías, femenina y masculina, y cuanta más equidad de género haya dentro de mí, más equilibrio, más armonía y más lo irradiaré, lo expresaré, lo manifestaré alrededor. De manera que si hay tanta incidencia en lo importante que es Sabbat, nos están diciendo lo importante que es tener en cuenta la energía femenina, lo importante que es tener en cuenta a la parte diosa de la creación, lo importante que es tener en cuenta el descanso, además de la actividad. Que por supuesto, Sabbat es un estado de conciencia, es un estado de vibración. Y más allá de respetar y cumplir o no Shabbat, en cuanto al día de la semana sábado, tiene mucho que ver, por lo menos para mí, y yo así lo aplico, con que todos mis días sean Shabbat. Es decir, que todos mis días sean de celebración, Shabbat también tiene que ver con eso, y que en todos mis días haya tanto actividad como descanso. Haya tanto energía masculina como energía femenina. Acción y recepción. Dar, entregar, recibir. Y el árbol de la vida, en sus dos vertientes, nos lleva irremediablemente al árbol genealógico y al linaje familiar. Por eso he considerado oportuno dar ese subtítulo
a esta entrega sobre las hijas de Zeloja. Ese árbol genealógico es el linaje familiar que es divino, cósmico, galáctico y terreno. Tal vez muchas cosas más. También ese árbol genealógico es el árbol de las distintas vidas que ha vivido mi esencia, que ha vivido mi alma hasta la actualidad. Y tal vez, no lo sé, las que queden por vivir. Porque yo soy mis ancestros, yo soy mis sucesores, a la vez que soy quien está aquí y ahora, al menos en una parte de mi ser y de mi esencia, porque solo es una parte minúscula de ese ser y de esa esencia la que está aquí encarnada como ser humano. Y voy con la gematría del nombre Zelohaf. Zelohaf se escribe Sadi Lamed Pei Het Dalet. Recuerdo, y para quien no lo sepa, que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Sadi Lamed Pei Het Dalet tiene un valor gemátrico de 212. Ese mismo valor gemátrico de 212 lo encontramos en la palabra Zohar. El Zohar es la parte de la Torá oral y el reflejo de la luna que tiene este mismo valor gemátrico. También tiene valor de 212. Bueno, la palabra Zohar significa resplandor. Como dos palabras en hebreo que tienen la misma gematría son intercambiables, podemos decir Zohar y podemos decir Zeloja. Si decimos Zohar, estamos diciendo resplandor. Y si decimos Zeloja, estamos diciendo resplandor. De manera que va quedando claro en el nombre de este caballero qué es lo que tiene en su esencia, qué es lo que lleva en su nombre, que es un gran resplandor. Así que no creo que fuera un ignorante, un inconsciente, ni un desobediente sin más. 212 también es la gematría de la palabra Ahor, que significa la luz. De la palabra Dibur, que en hebreo significa precisamente palabra. Y de la palabra Rib, que significa litigar, porque todo esto tiene que ver con lo que hicieron las 5 hijas de Zelohaf ante la injusticia que se iba a cometer con ellas y con su progenitor, con su padre. Y ahora voy más detenidamente con la gematría de las hijas de Zelohaf, honrar el árbol genealógico y el linaje familiar. Las hijas de Zelohaf, lo dije al principio, son 5 hermanas cuyos nombres son Mahla, Tirsa, Noa, Milka y Yogla. Y aquí va la gematría de estos nombres y su valor gemátrico también. Magla, Men, Het, Lamet, Hei, gematría 83. Tirsa, Tab, Res, Sadi, Hei, gematría 695. Noa, Gimel, Bab, Sadi, Hei, gematría 104. Milka, Mem, Yud, Lamed, Kaf, Hei, gematría 105. Y Yogla, Het, Gimel, Lamed, Hei, gematría 46. Si reduces, y ese es otro ejercicio que dejo como tarea para el hogar, para quien quiera realizarla, si reduces estas gematrías al número menor, a la unidad, te vas a encontrar con un número que va a estar relacionado con una de las 9 cámaras de la Cábala de las 9 cámaras. Estas 5 hermanas, como ya también mencioné al principio, no tienen hermanos, todavía están solteras, no tienen hijos varones, tampoco tienen hijas mujeres. Y después de preguntar a otra gente, se acercan a Mosé y le preguntan dónde está la parte de tierra de su padre, que por haber fallecido no había sido tenido en cuenta y su nombre, por ese motivo,
sería olvidado. Y aquí entra en juego la cuarta palabra. ¿La cuarta palabra de qué? La cuarta palabra de las segundas tablas de la ley, porque hubo unas primeras tablas de la ley que comenzaban con la letra Aleph, la primera del alefato, y por la bajada de vibración que sucedió al forjar el becerro de oro, esas tablas ya no pudieron entregarse porque eran unas tablas escritas para gente de una elevación de frecuencia y de energía muy altas, que era la que se había conseguido al salir de Egipto y al pasar el mar de los juncos. Como bajó la vibración, esas tablas, como digo, ya no podían ser utilizadas. Y por ese motivo, Mosé recibió unas segundas tablas de la ley. Esas segundas tablas tienen 5 síes y 5 noes. Bueno, pues entre los 5 síes está la cuarta palabra, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, si quieres que tus días sean largos en la tierra. Honrar a nuestros padres es honrar a todos nuestros árboles genealógicos y linajes familiares. Es honrar a todos nuestros ancestros. Cada uno de esos árboles genealógicos, cada uno de esos linajes, corresponde a una experiencia de vida en la que nuestra esencia y alma encarnaron. Ahora bien, esta ley va mucho más allá de honrar a nuestros padres físicos, haya sido como haya sido nuestra relación con nuestros padres, los hayamos conocido o no. Yo he conocido a mi madre y a mi padre y he convivido con ellos. Felizmente, gracias, de bendita memoria, los dos. Sin embargo, hay gente que por distintos motivos o bien no conoce a su madre, o bien no conoce a su padre, o bien no conoce a ninguno de los dos. Es imposible que alguien nazca si no hay un padre y si no hay una madre. De manera que, en cualquier caso, hay un árbol genealógico y un linaje familiar detrás. Hay quienes en esas situaciones lo averiguan, hay quienes no. Bueno, y hacer eso, porque al fin y al cabo, y vuelvo a mencionar, haya sido como haya sido nuestra relación con ellos, precisamente mi relación con mis padres no fue siempre bella. Hubo muchísimos conflictos, porque claro, para convertirme en quien soy, para hacerme como soy, para en parte dedicarme a lo que me dedico, yo elegí a esas dos almas, a esas dos esencias, para que me proporcionaran los aprendizajes que yo necesitaba para ser la que soy. Entonces, como elegimos todo en estado de alma, la responsabilidad de haber elegido a mis padres y de haber tenido asuntos bellos y asuntos no tan bellos con ellas es exclusivamente mía. Bueno, supongo que ellos también estarán de acuerdo, porque siempre las almas se ponen de acuerdo. Así que no voy a colgarme todas las medallas. A ellos también eh, seguro que se ofrecieron, no sé si luego se arrepintieron o no de haberse ofrecido, pero bueno, la realidad es la que es. Ese honrar a nuestro padre y a nuestra madre que nos ha traído, nos han traído a esta vida, y eso ya merece dar las gracias, esa es mi opinión, ese es mi sentimiento, así lo hago, es también eh, honrar a todas esas vidas que mi esencia y mi alma han vivido hasta la presente. Esta misma vida en la que estoy y las que, no sé, posiblemente, tal vez, o tal vez no, vendrán. Así que es recordar, aceptar, honrar y agradecer justo lo que he dicho antes, que también somos nuestros antecesores, que también somos nuestros sucesores, somos quienes estamos aquí y ahí, pasado, presente y futuro, están unidos de manera inseparable en nuestro ser. Y actualmente que hay tantas terapias, hay tantas enseñanzas que tienen relación con esto, con el árbol genealógico, que tienen que ver con
las constelaciones familiares, que tienen que ver con averiguar qué es lo que yo heredé de mis ancestros, que he de resolver, transmutar, llevar a evolución, etcétera, lo que sea, pues es imprescindible, primero de todo, aceptar mis linajes, aceptar a mis ancestros, amarlos, darles las gracias y a la vez decir, yo no soy vosotros. Gracias, soy vuestro sueño, soy vuestro legado, sin embargo, yo estoy aquí para hacer las cosas diferentes. Porque en la medida que yo haga las cosas diferentes, en la medida que yo transmute, actualice, avance, evolucione, está haciendo eso mismo todo mi árbol genealógico, todos mis árboles genealógicos, todos mis linajes, hacia atrás, hacia adelante y ahora, porque, vuelvo a decir, pasado, presente y futuro están unidos en el ahora. Así que tiene mucho sentido que Zelohad fuera el recogedor de leña, es decir, trascendiendo la leña física, Zelohad es quien recogía, reunía y transportaba en sí mismo, bueno, me señalo yo, pero no porque yo fuera Zelohad, transportaba en sí mismo las porciones del árbol genealógico y del linaje que sus 5 hijas heredaron y habían de completar y continuar, porque no tuvo hijos. Cuando una persona, mejor dicho, cuando 2 personas tienen solamente hijas, pues es por algún motivo. Cuando unas personas solamente tienen hijos, es por algún motivo. Cuando algunas personas no traen hijos, ni chicas ni chicos, es por algún motivo. Entonces, si este señor, cuyo nombre es similar a Zohar, se puede traducir por resplandor, recogía leña, pues cabe suponer que esa leña es ese conocimiento, esa memoria de su linaje que la traspasó a sus hijas y de alguna manera, conscientemente o no, seguro que sí, porque las almas lo saben todo, eh, sabía, era consciente de que correspondía a sus hijas hacer esa reivindicación que hicieron para que crearan un precedente y de ahí en adelante las cosas fueran distintas. Pero bueno, eso lo explicaré más detenidamente un poquito después. Porque las 5 hijas de Zeloja no se conformaron con su destino. Ah, somos mujeres, no tenemos derecho a heredar, nuestro padre ha muerto, además ha muerto por una supuesta transgresión de Sabbat o sin supuesta, ala, ya está, punto pelota. Nos cruzamos de brazos, nos lavamos las manos y apechugamos con todo. No, no, no. Dijeron, no, vamos a ver, vamos a intentarlo. No sabemos si lo vamos a conseguir, lo vamos a intentar. Y lucharon por la justicia, litigaron, ese es un derecho legítimo, litigar, por supuesto, de buenas maneras, con madurez, no es coger el hacha y cortar en la cabeza al otro o dejar que corten la mía. Sin embargo, litigar es legítimo. Celoja tiene la misma gematría que la palabra rid, que significa litigar. Así que como las consultas que habían hecho antes no tuvieron fruto, todos los sabios con los que consultaron les dijeron lo mismo, ustedes son mujeres y no tienen derecho a heredar. Está muy claro en la Torá. Por favor, no se salten la Torá. Bueno, esto me lo invento yo. Pero, en fin, el mensaje era ese. Así que no les quedó otra que llegar hasta la cabeza de las cabezas, que era Moshe Rabbeinu, a quien llegaban los asuntos que no se habían podido resolver antes. Y este comprendió porque Mosé era un hombre justo y cabal, era un hombre inteligente, era un hombre humilde, o sea, no se creía ahí soy Mosé Rabenu, el más de los más. No, todo lo contrario. Se dio cuenta, como digo, comprendió que tenían razón, que lo que pedían era justo, que lo que pedían era cabal. Cabal, la palabra cabal viene de cabalá, porque ser cabal es ser justo, es ser juiciosa, es ser inteligente. Y cada una de ellas, o sea, no fueron, oye, Mosé, que mira, esto, lo otro, no estamos de acuerdo. No, no, se lo prepararon. Cada una de ellas usó un argumento para vindicar la memoria y los derechos de su padre. La palabra dibur, que significa palabra en hebreo,
hace alusión a argumentar, hace alusión a dialogar, hace alusión a hablar. Así que ellas se prepararon, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando se va a hacer una reclamación no es ir así a la venga, me enfado, se está cometiendo una injusticia y voy y ala, me quejo de cualquier manera. No, no, no. Me lo pienso, elaboro un argumento, veo motivos, tal, tal, y luego ya voy donde tengo que ir. ¿Cuáles fueron esos argumentos? Bueno, hay 4 argumentos. Eran 5 hermanas, sin embargo, se conocen 4 argumentos que utilizaron para vindicar la memoria y los derechos de su padre. Y son los siguientes. La mayor dijo, nuestro padre falleció en el desierto, no en Egipto. Y como pertenece a la generación que salió de Egipto, tiene derecho a recibir una parte en la tierra de Israel, aunque ya haya fallecido. ¿Por qué mencionan esto de que salió de Egipto? Porque precisamente esa tierra prometida era para quienes se habían atrevido a salir de Egipto, como sé. Hubo mucha gente que se quedó, mucha gente hebrea que se quedó en Egipto. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. Igualmente, también he mencionado que hubo gente que no era hebrea y se marchó con Mosé, porque le pareció interesante el plan y la propuesta de Mosé. La segunda hermana dijo, nuestro padre no estuvo entre quienes querellaron contra Mosé, ni pertenecía al grupo de Coraj. Coraj acusó a Mosé de nepotismo. Y por ese motivo, todo el linaje de Coraj no solamente perdió su parte en la tierra de Israel, sino que también fueron físicamente eliminados por su conducta y actitud. Invito también a investigar quién era Korah y lo que pasó. A ver, esto que estoy diciendo es muy radical y en ese tiempo, por lo menos según cuentan los textos sagrados hebreos, era así. Obedeces, vives, desobedeces, mueres. En fin, no voy a entrar a juzgar eso. Dios a Dios sabrá por qué era así. La tercera hija argumentó, nuestro padre no indujo a otros a transgredir, motivo por el que hubiera perdido su parte de herencia, su porción en la tierra israelita, sino que murió a causa de su propia transgresión. Las dos que he mencionado, o bien cortar leña y transportarla en Shabbat, o bien ser uno de los mapilín que decidieron irse a la tierra prometida sin esperar a todo el colectivo. Y la cuarta argumentó, ¿por qué tendría que ser olvidado el nombre de nuestro padre y el de su familia por no haber dejado hijos varones que le hereden? Permitidnos a nosotras, sus hijas, heredar todas las porciones que le correspondían a él. Obvio es mencionar, sin embargo lo menciono, que recibir una herencia, a diferencia de cómo se suele considerar, recibir una herencia es recibir una responsabilidad. Da lo mismo si la herencia es material o la herencia es espiritual. Y sobre todo, en el ámbito material, bueno, en realidad en las dos, porque hay veces que quienes reciben propiedades o bienes de sus padres, de otros parientes, tienen que asumir gastos que esos parientes han dejado pendientes. Así que es algo muy serio reclamar una herencia, porque estamos reclamando, si así lo hacemos, los derechos y estamos reclamando las responsabilidades. Doy por hecho que las 5 hijas de Zelofhad eran conscientes de estos dos aspectos de la herencia. Y como en las entregas anteriores de esta serie de capítulos sobre las mujeres en la Torá, de nuevo se pone de manifiesto que es posible y muy recomendable debatir con diosa Dios. No porque sepamos más y mejor que ella, él,
cómo tienen que ser las cosas y qué ha de suceder, algo que nunca sabremos, sino porque debatir, rebelarnos, protestar, presentar argumentos ante lo que en principio parece injusto, ante lo que en principio parece estar cerrado, sellado, es no solamente un derecho, sino también un deber que nos corresponde ejercer libre, responsable y soberanamente. Y que desde luego siempre ganemos el litigio o no, va a producir cambios a corto, a medio y a largo plazo. Y no solamente cambios individuales, sino con muchísima frecuencia también cambios en nuestra familia y cuando el litigio es por algo mayor, también de manera colectiva y de manera planetaria. Así que no es nada baladí intentar eh, reivindicar un derecho, porque es lo que a Dios espera de nuestra parte. No espera que aceptemos todo, sin más. Eso nos convertiría en marionetas, eso nos convertiría en robots. Eso sería lo más fácil. Ah, bueno, ya está, que Dios me diga todo y yo ahí solamente obedezco y se acabó. No, no, no. Eh, Dios a Dios quiere, y para eso nos ha creado con libre albedrío, sobre todo a los seres humanos, no todos los seres han sido creados con libre albedrío. Sin embargo, los seres humanos sí, y quiere que lo ejerzamos. Por mucho que haya sido designado por él, por ella él, un determinado plan, que el plan sigue adelante con nuestra participación y sin ella. Ahora, a la vez que digo esto, y por paradójico o contradictorio que pueda sonar, nuestra participación es necesaria, porque nuestra participación es decirle adiós a Dios. Oye, mira, chatina, chatín, que estoy contigo, que me alineo con tu voluntad y hago todo lo posible, que sé que soy la punta de la punta de la punta del alfiler. Sin embargo, hago todo lo posible para que se cumpla tu voluntad, aunque sé que es la tuya muchísimo más grande que la mía. Bueno, muchísimo más grande no, es que no tiene ni punto de comparación, no se puede equiparar. Y si hoy todavía siguen existiendo injusticias, despropósitos, desequilibrios muy gordos, individuales y colectivos, la mayor parte de las veces es porque hacemos nada para oponernos, litigar, reclamar y cambiar. Claro, reclamar y que nos den razón en la reclamación o que no nos la den, reclamar supone que hay un compromiso por mi parte de cambiar, porque claro, si reclamo algo y luego resulta que vuelvo a lo mismo, no, no hago nada nuevo, no hago nada diferente. Porque al oponernos, a no aceptar sin más lo establecido, vuelvo a decir, siempre hay una ganancia, siempre hay algo que aprendo, siempre hay algo de lo que me doy cuenta, siempre hay algo que sé y que antes no sabía, siempre hay algo que conozco de mí. Y sobre todo, porque ejercer nuestra libertad, nuestra responsabilidad y nuestra soberanía, tres de los más importantes tesoros que la divinidad ha colocado en nuestro código genético, no como un adorno, no para que haga bonito, para que quede bien. Ay, mira, les pongo aquí libertad, responsabilidad, soberanía. Ay, mira qué bonito queda, qué bien suena. No, 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 no. Nada está hecho de adorno, sino que está puesto ahí como herramienta de transformación, de avance, de cambio y de evolución individual y colectiva. Porque todo va de dentro a fuera, todo va de lo privado a lo público, de lo mío a lo común. Nunca es a la inversa. Y todo lo que hago por mí, que es bueno y me beneficia, repercute también favorablemente en quienes me rodean y en el todo, sea o no visto en el presente, porque hay veces que ese beneficio no se ve en el presente. Incluso hay veces que aunque el beneficio se dé, hay personas que nos rodean que pueden no ver el beneficio porque no están en un estado mental, en un estado psicológico, en un estado de conciencia que lo puedan ver. No importa, el beneficio está y siempre se va también a mis ancestros y se va a mis sucesores. Y a la vez
todo lo beneficioso que dejo de hacer por mí no solamente me perjudica a mí, sino que perjudica también a quienes me rodean y al todo. Esta es una ley que pocas veces se enseña y aún hoy, en este tiempo de tanta tecnología, es desconocida por mucha gente y mucha otra, aun conociéndola, no la ejerce como podría hacerlo. En fin, ya sabemos, somos perfectamente imperfectos, vamos poco a poco mejorando, avanzando, evolucionando. Y siempre es importante tener esto en cuenta. Que cuanto mejor estoy yo, mejor está, mejor va a estar lo que me rodea, mejor va a estar el todo. Y esa es la manera en que los cambios colectivos se han de producir. Y ahora va la respuesta de Mosé a las reivindicaciones de las hijas de Zeloja. Tirsá, Milcá, Joglá, Bajlá y Noa. Lo primero que hizo Mosé, como es obvio, fue responder lo mismo que habían respondido. Se dice que consultaron primero con 10 sabios, llevaron esos mismos argumentos, después consultaron con 50, 10, 50, todo es significativo, también sin éxito, y finalmente llegaron al uno, a Mosé, con los mismos argumentos que ya mencioné. Y Mosé le dijo lo mismo que los anteriores. Ustedes son mujeres y no tienen derecho alguno a recibir la herencia de su padre, porque las mujeres no se consideran herederas de acuerdo con las leyes de la Torá. Ya había Torá, que muchas veces se utiliza, lo digo con cariño, con respeto, lo digo, se utiliza el argumento, no es que como no había Torá, se hacía esto, se hacía lo otro. Bueno, aquí ya había Torá. Y esta respuesta que le damos igual que los otros sabios, es la que está escrita en la Torá. Ellas de nuevo no se conformaron, de nuevo debatieron, de nuevo repitieron sus argumentos, porque es lo que hay que hacer. Repetir. El ser humano piensa, bueno, hago esto una vez, hago esto un mes, hago esto un año y ya está. No, no. Hay cosas que sí y hay cosas que no, que van a llegar después de mucho tiempo, de mucha labor, de mucha dedicación, etcétera. Por eso hay que ser persistente. Otra de las muchas lecciones que nos están dando estas 5 grandes señoras. Volvieron con sus argumentos y ya como se añadieron otra cosa más que es probable que ahí a Mosé se le encendiera otro clic para consultar a la divinidad. Y es que mencionaron las leyes del levirato, de las que hablo en el capítulo sobre Tamar, maternidad y linaje, el número 164 de Metamorfosis y Vida con María Avalon. Así que no voy a incidir en esas leyes aquí. Sin embargo, ambas historias están muy relacionadas con este aspecto de la continuidad de la vida, bueno, el de las hijas de Lot, obviamente también, y en las 3 historias, sobre todo en las 2 anteriores, que está la maternidad implícita, se pone de manifiesto eh, lo que implica reclamar una herencia o lo que implica buscar tener descendencia. Ante la existencia, ante la insistencia de estas 5 señoras y teniendo en cuenta ese argumento del levirato, de las leyes del levirato, Mosé decidió consultar a la divinidad. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de la divinidad? La respuesta fue que la reivindicación de las hijas de Zelofhad era completamente justa, razonable, cabal, y como consecuencia ellas heredarían la porción de tierra correspondiente a su padre. Y de ahí en adelante
también sería así con todos los hombres que murieran sin tener hijos varones. Su herencia pasaría a sus hijas. De modo que estas hijas, estas hermanas, sentaron un precedente. Y gracias a ellas, otras mujeres también podrían heredar a partir de aquel momento. Si se hubieran conformado, si se hubieran quedado cruzadas de brazos, si se hubieran atenido a lo que decía la Torá, eso no hubiera sucedido. Y entonces ni ellas hubieran heredado ni se hubiera cambiado esa ley. Y esto es un avance enorme de las mujeres y de lo femenino en la evolución hacia la equidad de género. Un asunto que no es nuevo, no es del siglo XX ni del siglo XXI, es un asunto que viene ya de muy atrás. Y además vemos aquí también, si nos vamos, como dije antes, más allá de heredar la tierra, a heredar lo espiritual, pues entonces este ejemplo de estas señoras es un ejemplo de autosuficiencia metafísica en el sentido de que la mujer directamente y por sí misma puede acceder a la luz, sin necesidad de hacerlo a través de un varón y sin necesidad de extraerla de él. Porque durante muchos siglos tampoco estaba permitido a las mujeres estudiar Torah, por ejemplo. Se consideraba que ese no era propósito de una mujer. Felizmente eso ya cambió y ahora ya hay muchas mujeres no solamente enseñando Torah, sino también enseñando Kabbalah y enseñando muchísimas otras herramientas que durante mucho tiempo estuvieron vetadas para las mujeres y que solamente eran enseñanzas que podían transmitir los hombres. De modo que una mujer, en teoría, no podía acceder por sí misma a la luz de la sabiduría. Por eso, mujeres como Miriam, mujeres como Jabá, mujeres como Lilith, que intentaron esa autosuficiencia, fueron consideradas muy negativamente, porque era algo que no estaba permitido, era algo que no se podía concebir que una mujer de manera autónoma, de manera independiente, conectara con la divinidad y extrajera de allí la sabiduría que mana de la divinidad. Así que va mucho más lejos de heredar la tierra material lo que estas mujeres nos transmitieron y nos dejaron como legado. Y en esa insistencia de ir en escalón, también nos dan el ejemplo de que todo puede y debe llevarse hasta las últimas consecuencias que estén en nuestras manos, hasta el último escalón de inconformidad y vindicación, de manera justa, sabia, madura, responsable, no a lo loco. No es me revelo porque me da la gana, me revelo porque me revelo porque no tengo otra cosa que hacer. No, me revelo porque tengo un motivo, rebelde con causa, y como tengo un motivo o considero que lo tengo, ejerzo mi derecho a rebelarme y tengo en cuenta siempre el bien mayor. Porque cuando tengo en cuenta el bien mayor, el bien menor, es decir, el mío, también está incluido. Y a veces a lo mejor solamente tengo en cuenta mi bien. Bueno, pues tampoco pasa nada. Porque si tengo en cuenta mi bien individual y esa reclamación, esa reivindicación, ese X se traduce de alguna manera en un resultado favorable, yo voy a poder decir, oye, mira, yo en una ocasión, y esto es algo que yo hago realmente, yo en una ocasión hice tal cosa y me salió bien. ¿Qué significa que le va a salir bien a todas las personas que intenten lo mismo? No, pero sí que hay un referente de que hay alguien que hizo algo, que se atrevió a hacer algo y que le fue bien. Y estamos para compartir eso que nos ha ido bien por si sirve de inspiración para alguien. Así que también nos están dando estas mujeres un ejemplo de conciencia Aleph, conciencia de unidad, de lo individual a lo mayor, de lo pequeño a lo grande, de lo microcósmico a lo macrocósmico.
Y ahora voy a ahondar un poco más en la equidad de género en relación con las hijas de Zelofja. En cuanto a la descripción de la creación en la Torá, en los 5 primeros libros que recibió Mosé, se habla de 3 creaciones. O se habla de 2 creaciones, la tercera se deduce de esas 2. En la primera parte de la creación, Adán Kadmón es creado como andrógino. Es decir, Adán y Javá están juntos, lo que pasa es que están de espalda, no hay comunicación entre ellos y por lo tanto es una relación inmadura. Es una relación de creatividad, de creación, sin embargo, a través de la inmadurez. Cada cual está mirando a un lado. Adán crea por su lado, Javá crea por su lado. Hay un capítulo en este canal dedicado a Adán Kadmón. Ahora mismo no recuerdo qué número es, no lo tengo aquí apuntado. Si lo buscas, lo encontrarás. En la segunda etapa de la creación, como este formato no creaba de manera madura, ocurrió la separación entre ambas partes, mujer y hombre. Esa separación entre mujer y hombre ya favoreció que se pudieran mirar cara a cara, ya no estaban de espalda, ya estaban cara a cara. Y al estar cara a cara ya podían crear de una manera distinta, que ya sabemos que tampoco fue madura desde el principio. Sin embargo, ya estaban en visos de, ya estaban en el camino de crear de manera madura. Bueno, seguimos en ese camino. Y tal vez esa inmadurez, esa separación de géneros, produjo esa desigualdad que ha perdurado durante 6.000 años de historia, en las que la energía femenina quedó disminuida, como la luna, respecto al sol, con el propósito de que la parte femenina de la energía se mueva, crezca y evolucione. Y obviamente esta es la interpretación de la Torá. Hay muchas otras interpretaciones de ese desequilibrio de género. Y hay muchas otras informaciones que mencionan cómo, de qué manera, cuándo se produjo ese corte tan brusco, esa separación tan brusca que dejó a la energía femenina disminuida y reducida. Porque ese relato de la creación que está en Bereshit no ha sido un día, 2, 3, no, no. Aunque se hable de los 7 días de la creación, cada uno de esos días son milenios, o a lo mejor incluso mucho más que milenios. Y en todo ese tiempo entran todas las humanidades que anduvieron por la tierra antes que esta humanidad nuestra. Y se espera una tercera etapa creativa, una tercera etapa de la creación, que es hacia la que vamos, en la que ambas energías, masculina y femenina, Adán y Javá, como arquetipos, llegan a un estado de equidad y de madurez. En ese momento, la energía femenina permea en todo, porque es así, la energía femenina es la que rodea, es la que permea, es la que contiene, lo circular siempre rodea a lo lineal. Esto lo explico detenidamente en el capítulo de este canal 158, dedicado a Miriam, sacerdotisa, chamana y profetisa del árbol de la vida y del pueblo de Israel, y con esa unión de lo lineal y lo circular, ambas fuerzas, ambas energías, ambos ámbitos se equilibran y actúan en unidad. Y lo hacen de manera responsable, de manera madura, de manera cabal. Cada una con su idiosincrasia y sus particularidades. No se trata de que una energía se convierta en la otra y la otra en la una. No. Cada una conserva su idiosincrasia, cada una conserva sus
sus particularidades. Lo que sucede es que se unen. Y entonces son esas dos idiosincrasias, esas dos particularidades, bueno, mucho más que dos, unidas, creando de cara a la unidad. Por lo tanto, el tipo de creación es completamente distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. Porque tanto la energía femenina como la energía masculina son no solo necesarias, sino también imprescindibles para una vida justa, equitativa, pacífica, próspera, sí, materialmente próspera. Nuestro destino, uno de nuestros destinos es la prosperidad material. Sí, la felicidad, la paz, la armonía. Todo eso nos corresponde. Todo eso también está puestito en nuestro código genético y no está puesto de adorno, no está puesto para que quede bonito. Y esto es en lo individual y en lo colectivo. Ese hierogamos interno del que tanto hablo, la unidad armónica y equilibrada de mi pareja interior, mi parte masculina y mi parte femenina. La mitad de genes que recibí de mi madre, gracias, bendita seas, la mitad de genes que recibí de mi padre, gracias, bendito seas. Y con ellos dos, de todos los anteriores, de la encarnación presente. Muchísimas gracias a todos. Dicho sea de paso, mi madre en esta vida se llamaba Encarnación. Y bueno, ya que lo digo, mi padre se llamaba José Joaquín. El día en que me di cuenta de llamándome yo como me llamo, qué relación tenía eso con el nombre de mi padre, me quedé así, sin palabras. Y parte de la era mesiánica, independientemente de que venga alguien o no, que actúe de Mesías, que actúe a recordarnos, que sea una figura visible, parte de, esa era, de la era mesiánica tiene que ver con la equidad de género, que hemos de trascender la desigualdad y con ella muchas otras desigualdades que tienen a la desigualdad de género en su base o en una parte significativa de su existencia. Y en esa desigualdad, en ese desequilibrio, en ese despropósito, enfrenta mujeres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, hombres con mujeres. Ese es el mismo camino de siempre. Por ahí no llegamos a nada nuevo. Por ahí llegamos a lo que ya conocemos. Quizá de una manera distinta, sí, es lo que ya conocemos, es lo que nos sirve, es por donde ya no hemos de caminar, porque quedó caduco, quedó retrógrado, quedó obsoleto. Y lo que tenemos que hacer es, además de unir esas idiosincrasias, resaltar las cualidades y los puntos fuertes de cada energía, lo que sucede cuando eso se une y los puntos, la fuerza que da esa unión, y utilizar las diferencias para construir y potenciar la vida en vez de para destruirla. Porque gracias a las diferencias aprendemos unas de otros y otras de unos. Y esto no solamente aplica a mujeres y hombres, esto también se aplica a gente de otra nacionalidad, a gente de otro país, de otra cultura, de otro color de piel y, por supuesto, porque ya estamos también en este tiempo, de otros lugares del sistema solar, de la galaxia y del cosmos infinito. Porque seguir mirándonos el ombligo y pensándonos que en el único lugar en el que existe vida inteligente es el planeta Tierra y que el ser humano es el más inteligente de entre todos los inteligentes, también está retrógrado, caduco y obsoleto. Y por último, voy con el apartado Las hijas de Zelohaf en el árbol de las Sefirot. Aquí en esta historia he visto más claramente que las otras, aunque bueno, el árbol siempre está, el árbol completo siempre está. Se haga hincapié más en unas Sefirot que en otras. Sin embargo, aquí he visto muy claramente las 7 Sefirot que van de Yesod, un segundo, las 7 Sefirot que van de Yesod, no, perdón, de Gesed a Malhut. Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malhut.
los 7 días de la creación que están implicadas aquí en los arquetipos de Zeloja y sus hijas. Explicaré ahora también un poco cada una de esas. Y en esos 7 días, en esas 7 primeras sefirot, sí hay 10, sin embargo, la creación todavía no ha sucedido con la intervención de las tres supremas. La creación ha sucedido después de Tahat y por eso se considera el primer día de la creación, la primera sefirá de la creación, Gesed. En el árbol de las 10, la primera sefirá es Keter. Entonces, en esas 7 que he mencionado tenemos primero Seirampin, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesab, Hod, Yesod. Este Seirampin también se llama el rostro menor de Dios y es la parte masculina de la divinidad. De estas 6 sefirot, vuelca todo a Malhut. En Malhut se materializa todo lo que han volcado, todo lo que han puesto, todo lo que han entregado estas 6 sefirot de Serampín. Estas 6 sefirot de Serampín son activas respecto a Malhut, que únicamente es receptiva. Y de ahí la relación de Malhut con Shabbat, séptimo día de la creación, séptimo día de la semana, Shabbat, relacionado con esa fiesta, con esas leyes que Zelohaz transgredió cortando leña en ese día y transportándola de un lugar público a un lugar privado. Y si Seirampin es el aspecto masculino de Dios, Malhut es el aspecto femenino, la divina princesa, la divina presencia, la Shekinah, que está exiliada con todos sus hijos hasta que salgamos del exilio y ella recupere el lugar que le pertenece. Y salir del exilio es nada más y nada menos que recuperar la conexión con el ámbito espiritual y su sabiduría. Porque el mayor exilio que existe, da igual en qué planeta estemos, da igual en qué planeta vivamos, y con todo el respeto a las personas que por distintos motivos han de exiliarse forzadamente de su lugar de origen, todas las almas, todas las esencias estamos exiliadas de nuestro hogar, porque nuestro hogar de origen es la fuente divina y cósmica de la existencia, por lo que absolutamente todas estamos exiliadas, estamos migrando y estamos viajando por el cosmos infinito. El código 6, porque hay un padre y 5 hijas. 1 más 5, si las matemáticas están acertadas, da 6. Código 6 que tiene que ver con Seirampin, 6 esferas, 6 días de la creación, 6 milenios, y que además conecta, entre otras cosas, de manera muy clara con lo siguiente. 6, sexto día de la creación, cuando, según Bereshit, fue creado el ser humano. Y añado yo, el tipo de ser humano que somos ahora. Sexto milenio, el tiempo por el que estamos transitando ahora, el periodo que estamos terminando, la era a la que estamos dando fin, el final de los tiempos, que no es que se vaya a acabar la vida, ni nada más lejos de la realidad. Lo que se va a acabar es el modo de vida en el que hemos vivido hasta que termine ese sexto milenio, que le quedan unos 200 y pico años, según el calendario hebreo, y que salvo que la divinidad considere oportuno otra cosa, a lo mejor es antes o a lo mejor es después. 6 es la gematría de la letra hebrea Bab, la tercera del tetragramatón, la fórmula de las metafórmulas, Yud, Ge, Bat,
G. Y además, la letra Bab está en el medio de la letra Aleph, la primera, la que nos lleva a la unidad y la que tiene esa gematría de unidad, de 1. Porque la Aleph está formada con una Yud arriba, con una Yud abajo y con una Bab en el medio. Y por si alguien no lo sabe, menciono que cada una de las 23 más 5 letras del alefato se forma con varias de las otras. Esto es un asunto interesantísimo que si no lo conoces, te invito también a conocer y a investigar. Otra alusión del 6, la sexta sefirá, Tiferet, la sexta en el árbol de las 10, la tercera si consideramos estas 7. Y Tiferet, como he explicado tantas veces, como seguiré explicando, es la esfera en la que cambiamos de marcha y subimos de la luna edad, Yesod, personalidad terrena, a la esfera de la sol edad, de la edad solar, del self individual, de la madurez. Tiferet es igualmente la esfera de la verdad, el centro del árbol sefirótico y el centro de nuestro árbol personal, porque todas las personas tenemos un árbol personal en el que esta estructura, este jeroglífico, este código está configurado de una determinada manera de acuerdo con lo que tenemos que hacer en la actual experiencia de vida. Igual que tenemos una carta astral, igual que tenemos una cosmología maya, igual que tenemos una numerología. Y hay personas que cuando digo esto me dicen, bueno, es que yo no sé cuál es mi carta astral, yo no sé cuál es mi numerología, yo no tengo mi árbol cabalístico, yo no sé qué es eso de la cosmología maya. Da igual, existe. Lo sepan o no, habrá quienes nunca se interesen por estas herramientas, por estos mapas de vida, como yo los llamo. Da igual, hay un mapa de vida que nuestra esencia diseñó para la vida actual. Y ahí, en ese mapa de vida, en los distintos mapas de vida, está puesto, está escrito, está diseñado lo que vamos a hacer. ¿Lo haremos o no lo haremos? Porque está en manera potencial, obviamente, no está cerrado. Y lo potencial, ¿cómo se convierte en material? Se convierte en material a través de mis actos, a través de mi libre voluntad de acción. Si no lo hago, ahí se va a quedar. Es como si compro comida, la guardo en el frigorífico y nunca la como. Ahí se va a quedar la comida. No, ya que tengo un frigorífico, ya que he comprado comida y la he guardado ahí para que se conserve, voy a comerla para que tenga un resultado, para que tenga un fruto. Y Tiferet, como está en el centro, es el núcleo de equilibrio entre las tres columnas, entre todas las sefirot y entre todos los senderos. El 6 nos lleva también al Maguen David, la estrella de 6 puntas, y nos lleva al segundo de los 3 códigos de la creación. 3, 6, 9. En el 6 se unen 2 trinidades y si esas 2 trinidades posteriormente se unen con intención de procrear, seres humanos u otro tipo de creaciones darán origen a una tercera. Desde luego hay muchas más alusiones al código 6, sin embargo, también quedan como tarea para el hogar para quien quiera buscarlas, encontrarlas y tal vez compartirlas. 5 hermanas, quinta esfera, Geburá, justicia, rigor, límites, fuerza. Un padre, Keter, 1, Aleph, la primera de las 3 sefirot supremas del árbol de las 10. Y en relación con Keter, que nos conecta la luz última que conecta con Insof, vuelvo a recordar lo que mencioné antes sobre la gematría del nombre y de la palabra Zelohaf, que es 212 y que sintoniza con las palabras Soar
resplandor, ja, or, la luz, dibur, palabra, capacidad y habilidad para hablar, para argumentar y también para crear, porque se dice en muchísimas tradiciones antiquísimas, se dice que la creación fue creada a través de la palabra, fue creada a través del sonido. Y la palabra hebrea rid, que significa litigar. Porque en definitiva, lo que hicieron estas 5 hermanas fue litigar con lo que estaba escrito en la Torá. ¿Quién había escrito la Torá? Bueno, pues la Torá la escribió Mosé, sin embargo, la recibió por inspiración divina. Así que el litigio, en última instancia, era con la divinidad. De hecho, Mosé, el último en ser consultado, preguntó a Jasén, consultó con Jasén. Desde luego vemos la cuarta esfera, Gesed, la esfera de la Sedaká, de la benevolencia, del amor, de la misericordia. Y es interesante aquí mencionar, interesante y sincrónico, que la letra Sadi, inicial de Sedaká, inicial de Sedek, inicial de Sadik, está presente en algunos de los 6 nombres de las 5 hijas de Zelohab y sobre todo en el de él. La séptima sefirá, Netzach. Netzach tiene que ver con la victoria sobre las emociones, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con ser capaz de terminar lo que empiezo y tiene que ver también con el sacrificio, con hacer sagrado. Y en ese ámbito de hacer sagrado se considera que Zelohab fue alguien que se sacrificó a sí mismo por un bien mayor, mostrando lo grave que era en su tiempo y espacio saltarse Sabbat. Un asunto, como ya dije, de vida o muerte. Está también implícita la octava sefirá, Od, que significa, entre otras cosas, victoria, también paz, también humildad, porque preguntar, debatir, hablar, opinar, reclamar, tiene que ver con esta esfera, que es la esfera del intelecto, el intelecto que ayuda a modular las emociones. De hecho, Netzach y Hod y Netzach, cultivando estas 2 sefirot, cultivamos también la inteligencia emocional, porque la mente, el intelecto, conectado con el espíritu, nos va a ayudar a reconocer nuestras emociones y expresarlas de manera sana, de manera asertiva, no de cualquier modo. Y reivindicar e incluso reclamar legalmente lo que consideramos nos corresponde es un acto de humildad, tanto como de justicia. Porque ser humilde nada tiene que ver con humillarse, aunque a veces ambos términos y ambas acciones se confundan. Reivindicar y reclamar no significa que tengamos razón, aunque a menudo sí la tenemos. Y si no reclamamos, nos quedamos sin eso que podríamos recibir. Y a veces, por una falsa idea de humildad, de solidaridad, de responsabilidad, hay personas que renuncian a beneficios, que los dejan pasar e incluso se cruzan de brazos ante una clara injusticia y perjuicio a sus intereses de cualquier tipo, ya sean personales, ya sean emocionales, psicológicos, sociales, económicos, de autoría de alguna obra, de autoría de un determinado conocimiento, prefieren no luchar, se conforman. Aunque eso, la mayoría de las veces, lleva un altísimo coste psicológico, energético, emocional y a veces también de salud. Es respetable, cada cual está en el escalón que está. Hay personas que por diversos motivos renuncian, sin embargo, es importante también tener en cuenta esto, que si hay alguien a nuestro
alrededor o hay alguien cerca que está renunciando a algo, pues a lo mejor estaría bien que le dijéramos, oye, mira, tú sabes que esto se puede reclamar, tú sabes que ante esto se puede hacer tal cosa. Luego la persona, por supuesto, elegirá hacerlo o no. Y las hijas de Zeloja fueron humildes y presentaron argumentos válidos para que su reivindicación fuera escuchada. Sentaron un precedente, lo vuelvo a recordar, para el futuro. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando reivindicamos y reclamamos algo en vez de cruzarnos de brazos y aceptar sin más cualquier cosa, en lo personal y en lo colectivo. Porque no son los decretos ni las órdenes gubernamentales las que marcan verdaderamente la vida humana, sino la inacción, el conformismo y la pasividad de millones de personas que aceptan y obedecen a ojos cerrados esos decretos, esas órdenes, sin siquiera cuestionarlas lo más mínimo y con bastante frecuencia creyendo que están haciendo un bien, creyendo que son excelentes ciudadanos por llevar, por ser obedientes. Y a veces también ya hay también otro tipo de personas que no solamente intentan al máximo ser obedientes, sino que también pretenden que otras personas que estamos en desacuerdo obedezcamos. Entonces hay muchas variaciones en eso. Obviamente, gracias a que muchas personas no renunciamos, a que muchas personas nos digan lo que nos digan fuera, seguimos reivindicando lo que consideramos que es justo, es como se producen los cambios. Si todo el mundo se conformara, pues a lo mejor estábamos todavía en la época de las cavernas. Pero bueno, cada cual con lo suyo y cada cual haciendo lo que le corresponde. Todo es santo, todo es sagrado, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Y por último, Malhut, la 10ª esfera del árbol de las 10 y la 7ª de los 7 días de la creación. Porque históricamente estas 5 señoras estaban reclamando un trozo de tierra que le correspondía a su padre. Y Malhut es la tierra física, el reino físico, humano y material, también divino, galáctico, cósmico, en el que hemos de construir el cielo, bajar el cielo a la tierra, porque eso fue lo que elegimos cuando encarnamos. Somos la generación que elegimos esa labor. Incluso quienes no están participando consciente y activamente en esa labor, están participando. De otra manera, sí, están participando. Ese es mi sentir. Y ese 7º día de la creación es el 7º milenio. Estamos terminando el 6º milenio, lo vuelvo a recordar. De ahí que la equidad de género tenga ahora tanta trascendencia, sobre todo desde hace unos cuantos años. Y con esa equidad de género también estamos viviendo, sobre todo en los últimos, no sé si, no, 20 años, no, mucho menos de 20 años. Estamos viviendo y estamos conviviendo con eh, una gran variedad de expresiones de la sexualidad. Y esto que voy a decir ahora, soy consciente de que va a sonar políticamente incorrecto. Lo voy a decir porque es lo que pienso y es lo que siento. Y que suene como tenga que sonar. Esas variedades sexuales, que cada vez hay más, no están aumentando la equidad, están aumentando y alimentando la desigualdad, en vez de esa igualdad, en vez de esa equidad. Y además se centran sobremanera en la genitalidad, mucho más que en la verdadera y sagrada sexualidad. Porque cuando nos damos cuenta
de que la sexualidad es sagrada, obviamente como todo. Cuando respetamos la sexualidad, sexualidad, creatividad, no solamente relación entre un hombre y una mujer, de ahí que haya que trascender la genitalidad. Cuando somos conscientes de esa santidad y de esa sacralidad de la sexualidad, estamos conectando con la energía de la divinidad. Estamos conectando con la verdadera energía creativa y de creación que tiene la divinidad. En la medida de lo posible, claro, porque somos seres humanos y nuestra capacidad creativa es mucho más pequeña. Sin embargo, en la medida en que trascendemos el género, a la vez que manifestamos los dos polos de ese género que está dentro, estamos eh, relacionándonos, alineándonos mucho más profundamente con la divinidad. Y desde luego, con lo puramente genital, con lo puramente físico, con buscar únicamente la complacencia física, sí, que la divinidad quiere que disfrutemos, sí, no es que esté excluido de la divinidad. Sin embargo, es imprescindible darle ese otro punto de vista sagrado para que no sea un mero acto físico, porque no somos solamente un cuerpo físico. De ahí que esa equidad de género tenga que ver con unificar esas dos partes que nos componen y con unificar de verdad, tener intención de verdad de unificar, no de separar, porque la separación lo único que trae es más separación. Y entonces el colectivo tal va por aquí, el colectivo cual va por allí, el otro colectivo va por el otro lado y ahí nos remamos en unidad, ahí remamos como hemos remado hasta ahora. Y porque de manera natural, la única forma, y esto ya sí va a lo físico, aunque lo metafísico también está incluido, la única forma natural de que haya descendencia es con la unión de energía femenina mujer, energía masculina hombre. ¿De manera artificial se puede crear vida? Obviamente, eso ya lo sabemos, eso ya se hace desde hace mucho. Y muchísimo más de lo que mucha gente puede imaginarse que se está haciendo. Sin embargo, el método natural, el método eh, con el que ha sido diseñado el ser humano para crear otros seres humanos, es así, unión de un hombre, unión de una mujer, porque siempre van a hacer falta la energía masculina y la energía femenina. Dos hombres que quieran ser padres no van a poder serlo ellos físicamente. Dos mujeres que quieran ser madres no van a poderlo ser ellas físicamente. Va a hacer falta la energía masculina en el caso de las mujeres, la energía femenina en el caso de los hombres. Por eso, reivindicar la equidad de género va muy lejos y mucho más de toda la variedad sexual que hay ahora. Que yo la respeto porque no soy quien para no respetar nada, no soy quien para opinar de la vida de nadie, sin embargo, sí opino con conocimiento de causa que está creando mucha separación en vez de unidad. Y esa es la clave del séptimo milenio, llegar a la unidad. Isaías, Yesayahu, dijo, al final de los tiempos, la luna tendrá el mismo tamaño que el sol. Es decir, la Sequiná, la parte femenina de Dios a Dios, ha de iluminar en la misma cantidad, en la misma proporción, ha de tener el mismo tamaño que la parte masculina de la divinidad. Porque la luna y el sol son representantes cósmicos, sobre todo para este planeta Tierra, de Dios a Dios, todo lo que es creador a creador, del cosmos infinito y de la vida en todas partes. Y hasta aquí, hoy,
esa 10ª entrega de los misterios femeninos en la Torá, dedicada a las hijas de Zelophehad, honrar el árbol genealógico y el linaje familiar. Gracias a las 5, voy a leerlo, que no me equivoque. Gracias a Magla, Tirsa, Noah, Milka, Yogla, por vuestro legado, por vuestras enseñanzas. Gracias también a ti, Zelophehad. Gracias por estar aquí una vez más, por haber escuchado este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bendiciones.